Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la mejor de las vibras, listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando el mundo del fandom, Drama Total. Sí, esa serie animada que nos robó el corazón con sus pruebas extremas, sus personajes icónicos y por supuesto, el drama. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? A lo largo de los años, Drama Total ha recibido un montón de críticas, desde la representación de ciertos personajes hasta la calidad de las últimas temporadas. Y hoy vamos a explotar esas críticas. Vamos a analizar punto por punto con lupa en mano, y ver si realmente hay fundamentos o si son solo quejas de fans nostálgicos que extrañan los viejos tiempos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarás análisis, teorías, curiosidades y mucho más sobre tus series y películas favoritas. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, empecemos con el salseo. Bien, primero que nada, hablemos de lo más común, la nostalgia. Es un arma de doble filo, ¿no creen? Muchos fans claman por el regreso de la época dorada de Drama Total, refiriéndose principalmente a las primeras temporadas, Isla del Drama y Luz, Drama, Acción. Y sí, esas temporadas son clásicos. Tienen un encanto particular, una frescura que las hizo destacar. La novedad de un reality show animado, la dinámica entre los personajes, las pruebas ingeniosas y, sobre todo, el humor ácido que la caracterizaba. Fue un soplo de aire fresco en la animación juvenil. Pero, ¿eso significa que todo lo que vino después es automáticamente malo? ¿Que la evolución de la serie es intrínsecamente negativa? La respuesta, como en casi todo, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Aquí es donde entran las primeras críticas, que si los personajes se volvieron caricaturas de sí mismos, que si las tramas se volvieron repetitivas, que si la animación decayó. Y en algunos puntos hay algo de verdad. Es innegable que algunos personajes cambiaron con el tiempo. Gwen, por ejemplo, pasó de ser la chica gótica e independiente con un aire de misterio y una visión cínica del mundo, a tener una relación bastante peculiar con Duncan. Un cambio que para muchos fans fue una traición a la esencia del personaje. Argumentan que la Gwen original nunca se habría fijado en alguien como Duncan, un chico problemático y rebelde, y que la relación fue forzada para generar drama y controversia. ¿Fue un desarrollo natural? ¿O una decisión forzada por los guionistas para generar drama? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta probablemente se encuentre en un punto intermedio. Los personajes, como las personas, evolucionan con el tiempo. Sus experiencias, sus relaciones y sus decisiones los moldean y los cambian. Pero, ¿hasta qué punto es válido alterar la esencia de un personaje para adaptarlo a las necesidades de la trama? Es un debate que divide a los fans. Luego está el tema de las tramas. Es cierto que la fórmula de desafío o eliminación, drama, puede volverse cansina después de varias temporadas. Después de todo, la premisa básica de Drama Total es bastante simple, un grupo de adolescentes compitiendo en pruebas ridículas por un premio en efectivo. Y después de ver esa fórmula repetirse una y otra vez, es comprensible que algunos fans sientan que la serie se ha vuelto predecible y repetitiva. Pero también hay que reconocer que los guionistas intentaron innovar, introduciendo nuevos giros, nuevos personajes y nuevos formatos. Desde los viajes alrededor del mundo en Drama Total, gira mundial, hasta el campamento de superhéroes en Drama Total, todos estrellas, la serie ha intentado reinventarse a sí misma para mantener fresca la fórmula. ¿Funcionó siempre? No. ¿Se merecen ser descartados por completo? Yo creo que no. Cada temporada tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Algunas innovaciones funcionaron mejor que otras, pero el intento de salir de la zona de confort es digno de reconocimiento. Y hablando de nuevos personajes, ahí es donde surge otra gran ola de críticas. Muchos fans consideran que los personajes introducidos en las últimas temporadas no están a la altura de los originales. Que son sosos, aburridos o simplemente no encajan con el tono de la serie. Y aquí sí que hay debate para rato. Porque, seamos honestos, ¿quién podría superar a personajes como Heather, Duncan, Courtney o Lindsay? Son iconos, leyendas. Heather, la villana por excelencia, con su sarcasmo mordaz y su ambición desmedida. Duncan, el chico malo con un corazón de oro,
o no, que siempre está dispuesto a romper las reglas. Courtney, la cerebrito obsesionada con el control, que siempre tiene un plan para todo. Lindsay, la rubia despistada con un gran corazón, que siempre termina sorprendiendo a todos. Son personajes se han ganado un lugar en el corazón de los fans. Pero eso no significa que los nuevos personajes no tengan nada que ofrecer. Algunos como Scott o Alejandro demostraron ser villanos muy astutos y memorables. Scott, con su estrategia sucia y su encanto sureño, logró llegar lejos en el juego a pesar de sus evidentes limitaciones. Alejandro, con su inteligencia maquiavélica y su atractivo irresistible, se convirtió en uno de los villanos más temidos de la serie. Otros como Zoe o Mike aportaron un toque de dulzura y optimismo que la serie necesitaba. Zoe, con su inocencia y su bondad, se convirtió en la heroína que todos querían tener. Mike, con sus múltiples personalidades, demostró que incluso las personas con problemas pueden ser fuertes y valiosas. Pero volviendo al tema de la animación, aquí sí creo que hay una crítica válida. Es evidente que la calidad de la animación decayó a partir de Drama Total, gira mundial. Los diseños se volvieron más simples, los movimientos más rígidos y, en general, la serie perdió parte de su encanto visual. No es que la animación sea horrible, pero sí se nota una diferencia considerable con respecto a las primeras temporadas. En las primeras temporadas, la animación era fluida y expresiva, con detalles que le daban vida a los personajes y a los escenarios. En las últimas temporadas, la animación se volvió más plana y genérica, perdiendo parte de su personalidad. Y eso, para algunos fans, es imperdonable. Argumentan que la calidad de la animación es un factor importante en la experiencia de ver una serie, y que la disminución en la calidad de la animación afectó negativamente su disfrute de las últimas temporadas. Otro punto controversial es la representación de ciertos personajes. A lo largo de los años, Drama Total ha sido criticada por perpetuar estereotipos negativos sobre diferentes grupos sociales. Por ejemplo, algunos han argumentado que el personaje de DJ refuerza estereotipos sobre los afroamericanos, o que el personaje de Sierra es una representación poco realista y ofensiva de las fans obsesionadas. Son críticas serias que no se pueden ignorar. Es importante analizar si la serie realmente está perpetuando estereotipos dañinos o si simplemente está utilizando clichés cómicos para crear personajes más extravagantes. La línea es delgada, y a veces es difícil determinar cuál es la intención real de los creadores. DJ, el gigante de buen corazón con un miedo irracional a los animales, ha sido criticado por ser una representación estereotipada del hombre afroamericano como alguien torpe y asustadizo. Sierra, la fan obsesionada con Cody, ha sido criticada por ser una representación poco realista y ofensiva de las fans como personas desequilibradas y acosadoras. Estas críticas han llevado a debates sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en la representación de diferentes grupos sociales. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Drama Total es una serie de comedia, y la comedia a menudo se basa en la exageración y la caricatura. La serie no pretende ser una representación realista de la vida adolescente, sino una parodia de los reality shows y de los clichés de la cultura popular. Pero eso no significa que esté exenta de responsabilidad. Como creadores de contenido, tienen la obligación de ser conscientes del impacto que sus personajes y sus historias pueden tener en el público. Y si hay críticas válidas sobre la representación de ciertos personajes, lo mínimo que pueden hacer es escuchar y tratar de mejorar en el futuro. Ahora, hablemos de las relaciones amorosas. Las relaciones amorosas. ¿Cuántas discusiones y debates han generado? El triángulo amoroso entre Gwen, Trent y Duncan es, sin duda, uno de los más polémicos de la serie. Muchos fans nunca perdonaron a Gwen por haber engañado a Trent, y otros tantos no entendieron por qué Duncan, un chico malo con un corazón de oro, o no, se enamoró de Gwen en lugar de Courtney. La traición de Gwen a Trent fue un punto de inflexión en la serie, y generó una gran división entre los fans. Algunos argumentan que Gwen actuó mal al engañar a Trent, y que su relación con Duncan fue una falta de respeto hacia él. Otros argumentan que Gwen tenía derecho a seguir su corazón, y que su relación con Duncan era más auténtica que su relación con Trent. La cuestión de si Duncan tiene o no un corazón de oro también es motivo de debate. Algunos lo ven como un chico malo que en el fondo esconde un lado sensible, mientras que otros lo ven como un simple delincuente que no merece el amor de Gwen. Y luego está la relación entre Courtney y Duncan.
Una montaña rusa de emociones, llena de peleas, reconciliaciones y planes maquiavélicos. Algunos los aman, otros los odian. Pero lo que nadie puede negar es que su relación es, cuanto menos, interesante. Son dos personajes con personalidades muy fuertes que chocan constantemente, pero que también se complementan de alguna manera. Su relación es una mezcla de amor y odio, de atracción y repulsión. Son dos polos opuestos que se atraen y se repelen al mismo tiempo. Para algunos fans, su relación es una representación realista de las relaciones tóxicas, mientras que para otros es simplemente una fuente de entretenimiento. Pero más allá de los triángulos amorosos y las relaciones tormentosas, hay que reconocer que Drama Total también ha explorado otros tipos de relaciones, como la amistad, la rivalidad y el compañerismo. Y estas relaciones, en muchas ocasiones, son tan importantes como las románticas. La amistad entre Geoff y Brody, la rivalidad entre Heather y Lesauna, el compañerismo entre Owen e Izzy. Son relaciones que le dan profundidad a la serie y que muestran diferentes facetas de la naturaleza humana. Otro tema que genera debate es la evolución de la serie a lo largo del tiempo. Drama Total ha pasado por diferentes etapas, desde la parodia de los reality shows hasta la comedia de aventuras y la sátira política. Y algunos fans consideran que la serie ha perdido su identidad original. Que se ha alejado demasiado de sus raíces y que ya no es lo que era antes. Drama Total, gira mundial con sus canciones y sus viajes alrededor del mundo, fue un cambio radical con respecto a las primeras temporadas. Drama Total, todos estrellas con su enfoque en los personajes más populares de la serie, fue un intento de complacer a los fans. Drama Total, Isla Paquitiú con sus nuevos personajes y su ambientación en una isla artificial, fue una apuesta arriesgada que no convenció a todos. Algunos fans argumentan que estos cambios alejaron a la serie de su esencia original, y que la convirtieron en algo diferente. Es cierto que Drama Total ha cambiado. Es inevitable. Las series evolucionan, los personajes crecen y los gustos del público cambian. Pero eso no significa que la serie se haya vuelto irreconocible. Sigue manteniendo su esencia, su humor y su capacidad para sorprendernos. Sigue siendo una serie que no tiene miedo de reírse de sí misma y de satirizar los clichés de la cultura popular. Y a pesar de sus altibajos, sigue siendo una de las series animadas más populares y queridas de los últimos años. Su capacidad para generar debate y para mantener a los fans enganchados a lo largo de los años es una prueba de su impacto en la cultura popular. Y llegamos al final de este análisis explosivo. Como hemos visto, Drama Total ha recibido muchas críticas a lo largo de los años, algunas justificadas y otras no tanto. Es importante recordar que la nostalgia puede ser engañosa, y que no todo lo nuevo es automáticamente malo. También es fundamental analizar las críticas con una mirada crítica, teniendo en cuenta el contexto y las intenciones de los creadores. No podemos juzgar una serie de comedia con los mismos criterios que usaríamos para juzgar un drama serio. Tenemos que tener en cuenta que la comedia a menudo se basa en la exageración y en la caricatura, y que no siempre pretende ser una representación realista de la vida. Drama Total no es perfecta. Tiene sus fallos, sus errores y sus momentos bajos. Pero también tiene sus virtudes, sus aciertos y sus momentos brillantes. Es una serie que ha sabido entretener, emocionar y hacer reír a millones de personas en todo el mundo. Es una serie que ha marcado a toda una generación de espectadores. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con las críticas que hemos analizado? ¿Creen que Drama Total ha perdido su encanto original? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Y recuerden, el debate es sano, siempre y cuando se haga con respeto y argumentos. No se trata de tener la razón, sino de compartir diferentes puntos de vista y de enriquecer la discusión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse dramáticos. No dejen que la vida los aburra, busquen la emoción en cada esquina y sobre todo, no tengan miedo de ser ustedes mismos. Hasta la próxima.